Nion hasiera Donostiako aste nagusiari, kainoikada horrekin festak eztanda egin zuen hirian, eta laurehun jarduera dagoeneko martxan daude, beti bezala hirian giro ona eta divertimendua ezartzeko asmoz. Eta zer esan, festa hasiera oso ona izan dela, halaxe izan ziren bai, egunean zehar edo atxaldean zehar burutu genituen jarduerak, baina baita ere, gauak ere ez ustekorik ez digu utzi, beraz, festa hasiera oso ona izan da, modu sano eta naturalean igaro duguna. Beraz, hasiera polita izan dugu, eta nik aprobetxatu nahiko nuke, zoriontzeko atzoko erronka horretan parte zeukaten arduradun guztiak, bai festetako langileak, baina baita ere udaleko gainontzeko atalak ere atzo erronka potoloa genukan hirian, klasikaren hasiera bukara hirian genukalako, baita ere kainoikada, eta bi gauza hauek uztartzea eta biak martxa zuzenean joatea, ez zen erronka erreza, baina lortu dugu helburuei aurre egitea, beraz, festa hasiera ona izan da, eta pensatzen dut horrela ere jarraituko duela asteak. Bueno, brevemente, como decía, ayer dimos comienzo a la Semana Grande, con el cañonazo estalla la fiesta, y se ponen en marcha así en torno a las 400 actividades que tenemos en el programa de Semana Grande. Y lo que sí que me gustaría decir es que tanto las actividades que se celebraron durante el día y también las celebradas durante la noche han transcurrido con total normalidad. Por lo tanto, un comienzo de fiesta bonito y en un ambiente de festividad y de divertimento sano. Y sí me gustaría aprovechar para felicitar a toda la plantilla de Donostia Festak y también al resto de departamentos del ayuntamiento y personal implicado, puesto que ayer teníamos un objetivo doble, un reto doble, el comienzo final de la clásica, pero también el comienzo de la fiesta, y ambos exámenes han sido superados con nota, con creces, así que bueno, también como ha empezado la semana, no tengo duda que transcurrirá de la misma manera. Y hoy, bueno, tenemos el reto del calor, pero bueno, es agosto, hemos vivido más de una ocasión altas temperaturas, no pasa nada, transcurrirán las actividades también con total normalidad, y en caso de que haya que adelantar o retrasar alguna, pues como siempre, desde nuestros canales os avisaremos. Eta, bueno, esan bezala, asteak aurrera jarraitzen du, eta hemen gaude, bihar astelenak abuztuaren 12an izango ditugun, jarduerak aurkezteko. Eta hemen ezker eskubi dauzkat Antiguako pilotazalen aldetik Juan Kar, Iñigo da bera, barkatu, zen aldatu diot, Jessica daukagu, kursalean ibiliko da, egun hauetan zehar, DJ moduan, musika giroa jarriaz, eta aste nagusiak ere tartea egin nahi die arte eszenikoei, sortzaileei, eta kasu honetan kaleko antzerkiaren bitartez, firulete antzerkia izango dugu, beste urte betez, ez talako lehenengo aldia, bere sorkuntza eskainiaz. Como decía, pelota, DJs en el Cursal y en la Plaza Cataluña, teatro de calle, para también cuidar y dar oportunidades a nuestros creadores locales. Y bueno, dicho eso, pues tal y como estáis en orden, os voy a dar la palabra para que nos expliquéis qué es lo que tenéis para ofrecernos esta semana. Beraz, Iñigo, nahi duzunean zure. Eskerrik asko. Kaixo, ni hori da, ni Iñigo naiz. Antiguoko pelota txapelketa antolatzen dugu, Antiguo auzoan. Eta, bueno, txapelketa hau abuztuaren batean aurkeztu genuen, 9 jaialdi izango ditu, baina aurreko astean 2 jaialdi izan ziren, astearten eta asteazkenen, eta ja aste honetan, aste nagusian izango die 2 jaialdi. Bat astelenean, abuztuaren 12an, eta bestea asteartean abuztuaren 13an. Orduan, hemen antolatzen dugu pelotan afizionatu mailan dauden pelotari onentsuenekin antolatzen dugu txapelketa hau. Aurten ja 76. edizioa da, eta hoxe, aste honetan partidu politiak izango ditugu, bai astelenean eta bai asteartean arratsaldeko 7 aurrea. Esan jende asko izaten dela Antiguoko frontoi txiki horretan, oso politia izaten da area jutea, eta animatu jendei area jutea ez. Eso, un poco como decía en euskera, pues eso, es el torneo del Antiguo, lo que organizamos nosotros. La presentación la hicimos el 1 de agosto, habrá 9 festivales durante todo agosto. En la semana pasada comenzamos con el torneo y esta semana, pues en la Semana Grande habrá 2 festivales, una el 12 de agosto, la otra el 13 de agosto, lunes y martes, a partir de las 7 de la tarde. Es decir, que juegan los mejorcitos jugadores de pelota, amateurs,
O sea que, bueno, suele haber un ambiente increíble en el frontón del Antiguo, en el pequeño frontón del Antiguo, y animar a todas las personas a que vayan, porque la verdad es que suele ser un espectáculo precioso. Hori nera aportazioa. Eskerrik asko, Iñigo. Bueno, y tenemos aquí a Jessica, que ya ha participado en anteriores ediciones en la escena Gusia. Ella es originaria de Estados Unidos, Sí. pero ha actuado en distintas plazas de todo el globo prácticamente, y desde hoy y también el resto de los días estará a los mediodías, si no me equivoco, en el Cursal. O sea que, bueno. Eso es, vale. Jessica Nice, soy de Milwaukee, en los Estados Unidos, y pues eso, estaré detrás del Cursal en la Plaza de las Enfermeras desde la 1 hasta las 2:30 del mediodía, pinchando todo tipo de música para poner algo de ambiente a la zona donde los food trucks, y estaré pinchando pues pop, hip hop, electrónica, dance, un poco de todo, la verdad, porque viene gente de todas las edades, así que estaré ahí todos los días y estoy contenta para repetir estar aquí en Aste Nagusia este año. Sí. Eta, bueno, gurekin daukagun Nerea, ez da lehen da biziko aldia, Donostiako Aste Nagusian parte hartzen duela, gurekin egon zan ere duela pare bat urte, eta, berak kaleko antzerkia eskainiko digu, okerrez baldin banago. Bai. Bueno, eskerrik asko, gaur gonbidatzeagatik. Ni nator nire konpainiaren izenean, bai bigara Firulete antzerkiko kideak, baina gaurkoan ni etorri naiz. Bihar Katalunia plazan egongo gara, arratsaldeko 7:30 familia osoarentzako kale antzerkiarekin. Aurtengoan etxe sorginduaren misterioa antzeztuko dugu, txontxongilo antzerkiekin egindako antzezlana. Komedia musikal bat da, txikienentzako, familia osoarentzako, 3 urtetik aurrerako umentzako. Eta, musika, txontxongiloak, koloreak eta barrekoak izango ditugu. Oso divertigarria izango da, aurrekoetan ere egon gara, beti oso harrera politarekin hemen Donostian, beraz, denak gonbidatzen zaituztegu. Como decía, vengo en nombre de la compañía Teatro Firulete, somos 2 miembros, y mañana representaremos en la Plaza Cataluña a las 7:30 de la tarde Etxe Sorginduaren misterioa en euskera, una comedia musical hecha con títeres que mezcla 2 técnicas, los títeres de manopla a tamaño real y los títeres de mesa. Es una obra muy divertida, dirigida al público familiar, a niños y niñas a partir de 3 años. Y siempre hemos tenido una acogida muy bonita aquí en Donosti, así que os invitamos a todos, a todas a venir. Eskerrik asko. Eskerrik asko. No sé si tenéis alguna pregunta para realizarles. Si no, pasaremos a la Casa Pirotécnica, segundo día del concurso internacional de fuegos artificiales. Ayer tuvimos una Casa Pirotécnica de Alemania y hoy nos toca Pirotecnia del Mediterráneo desde Valencia. Entonces, aquí no nos gusta que se desvele todo lo que vamos a ver esta noche, pero al menos titulares, brevemente, qué es lo que podemos esperar de la noche de hoy, pues ya nos gustaría escuchar al menos. Gracias, eskerrik asko. Pues hemos traído una propuesta muy mediterránea. Tenemos en la pirotecnia, como en la moda, como en muchos sectores, hay tendencias. Y también cada creador tiene su propio estilo, ¿no? En nuestro caso tenemos un estilo muy marcado, con bastante ritmo y bastante potencia, y esto es lo que llevamos a todos nuestros espectáculos, y aquí pues lo hemos traído también. Va a ser un espectáculo de alrededor de 16 minutos, prácticamente 500 kilos de material pirotécnico, y va a haber mucha variedad y mucho bombo, que decimos nosotros, ¿no? Va a haber mucha potencia también. Sé que gusta aquí, porque ayer lo estuvimos comprobando, que el público tiene muy buena acogida con este producto, entonces pues creo que gustará. Mucho bombo para esta noche. No sé si es la primera vez que venís o habéis estado anteriormente. Es la segunda. Venimos en 2018 por primera vez. Tuvimos una ola de calor y esta es la segunda vez que venimos y con otra ola de calor. O sea, maravilloso. Espectáculo mediterráneo al 100%. Sí, para no echar de menos el calor de nuestra tierra, pues lo traemos. Lo traéis con vosotros. Bueno, pues esto es lo que tenemos tanto la noche de hoy con la Casa Pirotécnica, también hoy y el resto de los días en el programa de Semana Grande.
y no sé si de aquí en adelante pues, queda alguna duda o alguna cuestión, pues aquí estamos para responder. Bueno, eskerrik asko, laguoi, eta, bueno, gozatu festaz. Eskerrik asko.